Vamos a ir a la conferencia porque hoy un periodista nuevamente le pregunta sobre los médicos cubanos. Hay que recordar que la derecha, la oposición, hizo una campaña bestial en contra de este gobierno por la contratación de médicos cubanos, diciendo que cómo era posible que este presidente insensible dejara sin empleo a muchos médicos que no tenían empleo y que estaban buscando trabajo y que el gobierno prefería dar empleo a extranjeros, a comunistas. Amigos y amigas, así estaba de mezquina la derecha. Hoy, con los números que ha dado el presidente, están completamente callados. E inclusive se atrevieron a buscar amparos para que estos médicos no llegaran a México. Afortunadamente, un juez federal se los negó. El presidente da la cifra de 14,023 vacantes para médicos especialistas. Hizo una convocatoria, solo el 22% acudió con su acreditación ante la convocatoria del presidente. Amigos y amigas, siguen faltando médicos, no hay médicos. Hoy el presidente nuevamente vuelve a arremeter contra estos de la oposición y no los bajó de rateros mezquinos. Vamos a ir a la conferencia. Presidente, nada más por último, sobre las 14,000 y tantas plazas para médicos de la jornada de reclutamiento que habían lanzado, pues quedaron varias sin cubrir. ¿Van a lanzar una segunda o tercera, una segunda convocatoria? ¿Qué va a pasar? Y si van a abrir. Va a ser permanente el reclutamiento, el llamamiento, las convocatorias, porque necesitamos los médicos. Tenemos el compromiso de que todos los centros de salud, hospitales del país, tengan médicos y tengan especialistas. Y vamos a traer médicos de Cuba y le agradecemos mucho al gobierno de Cuba, gobierno hermano, solidario de Cuba, porque vamos a empezar con 500 médicos. Ya cuando el COVID vinieron también como 500 médicos cubanos a ayudarnos. Y ahora van a venir 500 primeros, pero vamos a necesitar más. Y vamos también a buscar en otros países, porque necesitamos tener especialistas en todos los hospitales. Mi compromiso es que tengamos un sistema de salud de primera, como lo merece la gente. Y es todo un desafío, porque estos corruptos conservadores, retrógradas, dejaron sin médicos al país. Son responsables de que en México no tengamos los médicos que necesitamos. Esto se originó por una política absurda de fines de lucro hasta en la salud, el apostar a la privatización de la salud, el poner al mercado la salud como si fuese una mercancía, como lo hicieron hasta cierto límite con la educación. Pero eso no lo van a reconocer, nunca lo van a reconocer. A ver,
que me contesten, que deben de haber investigadores, ¿no?, sobre esta materia, nada más que son temas vedados, prohibidos, pero a ver que me digan en una revisión de los exámenes de admisión cuántos jóvenes que no reprobaron el examen fueron rechazados. Muchísimo más de los que fueron aceptados, porque utilizaban la mentira. Esa es otra gran mentira, de que no pasaban el examen de admisión y por eso los rechazaron. Pero no es cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, y si solicitaban 10,000 ingresar, cuando mucho entraban 1,000 o 500, 9,000, aunque pasaran el examen de admisión, rechazados. Ahora, que expliquen eso. Los intelectuales orgánicos, los expertos. ¿Qué sucedió durante todo el periodo neoliberal? ¿Y por qué engañaron? Es como esto que hablábamos. Si voy a hacer mi lista de todas estas mentiras, esto del preponderante, o sea, y la preponderante. ¿Cómo va a ser el reclutamiento de los extranjeros? Pues vamos a que nos ayuden, ¿sí?, primero los gobiernos, como es el caso de Cuba. Vamos a explorar, ya estamos viendo eso, países europeos, países que tienen profesionales y que además siempre ayudan o actúan de manera solidaria, y que nos dé tiempo también de formar a especialistas, porque ya hemos ampliado el número de espacios al doble, tanto en escuelas de medicina como de enfermería y de especialidades. Cuando llegamos se admitían a 8,000 especialistas, ahora ya superan los 20,000. Completar estos 11,000 instancias de médicos que hacen falta y que no tuvieron a esta primera convocatoria con médicos de otros países. Sí, hasta, o sea, primero es ocupar todos los médicos de México, todos. Por ejemplo, llegamos a la conclusión de que en la Ciudad de México, aunque está en el programa también, porque lo que estamos creando es un sistema de salud público para atender a los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población, o se le llama población abierta, que no tienen ISSSTE, que no tienen seguro. Entonces es la mitad
y un poco más de la población. Entonces, eso es lo que estamos construyendo, levantando. Existía el sistema de salud en los estados, le llamaban seguro popular, pero no era ni seguro ni era popular, pues. Era una farsa. Se les mandaba dinero a los estados y en algunas ocasiones ese dinero se usaba para otras cosas. Y no había médicos, y no había especialistas, y no había medicinas. Incluso se compraban las medicinas, pero no llegaban, y el negocio lo tenían 10 distribuidores de medicinas que le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos. Toda una red. Bueno, pues de ahí financiaban a Loret de Mola y a otros, muchos. Entonces, lo que queremos es tener centros de salud, hospitales, con médicos, con especialistas, todo el tiempo, porque lo otro era que hay médico de lunes a viernes. No se podía enfermar la gente, no se puede enfermar la gente todavía en sábados y domingos. Especialistas no hay. Yo les platicaba de que lo primero que hice cuando llegué al gobierno fue hacer una gira por los hospitales del IMSS Bienestar, porque quería yo levantar el sistema de salud desde que llegamos. Lo que pasa es que surgió la pandemia y ya tuvimos que actuar en la emergencia. Pero ahora que ya pasó la pandemia o que está disminuyendo sus efectos más dañinos, ahora ya estamos con ese proyecto. Pero me acuerdo que cuando iniciamos, les comentaba yo que hay 3 hospitales del IMSS Bienestar. Y es interesante, ¿por qué lo de IMSS Bienestar? Que es un sistema de salud que se creó en 1980, 82, con López Portillo, y estaba Farel en el Seguro Social. El Seguro Social solo atendía a los derechohabientes, y en aquel entonces se decide crear un sistema para atender a quienes no contaban con seguridad social, a la gente pobre. Y entonces ese sistema consistió en crear unidades médicas rurales en pequeñas comunidades que tenían un hospital de segundo nivel. Entonces, en las unidades médicas se daba atención preventiva y de primer nivel y se canalizaba a hospitales de segundo nivel. Cuando viene la descentralización, la Secretaría de Salud Pública Federal se queda como un aparato burocrático solo para transferirle dinero a los estados y se abandona el sistema de salud pública, y lo único que queda federalizado, aún incompleto, porque algunas unidades médicas y algunos hospitales del IMSS Bienestar, que se llamaban en aquel entonces IMSS Coplamar, se pasaron a los estados, pero funcionaba muy bien ese sistema. Entonces, cuando llego, porque a mí me tocó, siendo director del Instituto Nacional Indigenista, era yo delegado de Coplamar, y a mí me tocó
en Tabasco crear las unidades médicas y construir un hospital de segundo nivel en San Carlos, Macuspana, Tabasco. Conocía yo bien el modelo, el sistema, y ya llegando a la presidencia, me propongo levantar ese sistema y voy a ver cómo estaba, porque era el único sistema de salud federalizado. Entonces tienen 80 hospitales. Tienen, por ejemplo, un hospital en Guadalupe, Tepeyac, en Chiapas, un hospital en Benemérito de las Américas, en los límites con Guatemala. Me acuerdo de 3 hospitales que vi en Yucatán. Y tengo muy claro de que no habían especialistas. En los 3 hospitales del IMSS Bienestar de Yucatán no habían pediatras. Entonces, lo que queremos es, con este modelo, con acuerdos con los gobiernos estatales que se están logrando, ¿sí?, tener un solo sistema de salud federalizado. Eso es lo que ahora estamos llevando a cabo y queremos este año tener cuando menos 15 o 16 estados. Y esto significa tenerlos completo. Completo es que no falten los médicos, por eso necesitamos los especialistas para la pregunta, aunque Alarraqui y Beatriz Pajés y Lore de Mola y Javier Lozano, pero también otros, ¿no? Van a decir que ya estamos nosotros promoviendo, ¿no?, la insurrección y uniéndonos con gobiernos de izquierda, que yo no les llamo como ellos les llaman, porque yo respeto mucho a esos gobiernos y sobre todo respeto mucho a esos pueblos. Pero bueno, esa es la historia. Entonces, estos conservadores que en el fondo, o sea, lo que les pasa es que tienen endurecido el corazón y no le tienen amor al pueblo. Se meten hasta en lo que tiene que ver con la salud. O sea, la salud es un derecho humano. ¿Cómo se iba a irse a curar a alguien a Houston? Pues es un médico estadounidense, seguramente, el que lo va a atender, aunque también hay muchos buenos médicos mexicanos que van a Houston y allá operan. Pero ¿qué tiene que ver la nacionalidad, el origen del médico, cuando se trata de la salud? ¿Por qué ese dogmatismo, ese fanatismo? ¿Por qué esa carga ideológica? ¿Por qué no apostamos más al humanismo y al juicio práctico? No, pero están encenegados, dirían en mi pueblo. O sea, ya nos vamos.